El candidato sui generis a suceder a Michelle Bachelet en defensa de los derechos humanos en la ONU. A ver, Fabi Guarneros, arráncate. Sí, fíjate que ese es el otro lado de la moneda, de las cosas maravillosas que pasan en el ser humano, que yo creo que debemos todavía confiar en ese ser humano que prospera, noble, bueno, porque lo has dicho aquí, es parte de los lemas de este programa, somos más los buenos, ¿no? Y fíjense que les voy a contar que en su primer día de clases, la maestra lo puso en la parte trasera del salón. No creían en él, no le veían futuro. El médico que lo diagnosticó con atrofia medular espinal, una condición degenerativa, letal, que incluso afecta a su sistema nervioso, le dio solo 5 años de vida, ¿eh? Cuando lo llevó su mamá y con esta enfermedad de bebé, dijo, este niño nada más va a vivir 5 años, señora, prepárese. Hoy, Eddie Ndopu tiene 31 años, es activista, asesor del secretario general de la ONU, y es uno de los candidatos a sustituir a Michelle Bachelet, la alta comisionada en materia de derechos humanos, que por cierto anda en México justo haciendo la revisión de la relatoría de los derechos humanos aquí en el país. Pero ¿quién es Eddie Ndopu? Es un chico negro, gay y está en silla de ruedas. No, es una persona bueno, con discapacidad. imagínense todo lo que tiene en contra. Exacto. Por todos los estereotipos, ¡Qué por toda la barbaridad! estigmatización, por la discriminación a nivel mundial. O sea, tendría los 3 elementos: color de piel, orientación sexual y con discapacidad, que lo tacharían. Ahí están viendo, los que nos están viendo por televisión, acuérdense que es multicast, está la imagen de Eddie, ¿no? Y se los estamos describiendo, está en su silla de ruedas, está rodeado de niños africanos, porque él es de allá, de Sudáfrica, y ayuda, ¿no? Es uno de los 17 defensores de los Objetivos Globales del Desarrollo Sustentable, los Objetivos del Milenio, los que la Secretaría General de la ONU pues impulsa. Por eso es un asesor de los Objetivos de Desarrollo para el 2030. Es un defensor mundial de los derechos humanos. Y acuérdense que estos objetivos globales son invitaciones para que las naciones tomen acciones para erradicar la pobreza extrema, proteger el planeta y fomentar la paz y la prosperidad para 2030. Fíjense, lo que lo pueden ver, tiene una sonrisa permanente, y esta es una característica de las personas con una discapacidad que viene desde origen cerebral o medular y que tienen una gran sonrisa y unos ojos con unas miradas penetrantes. Chéquenlo. Es un activista cuya primera causa fue luchar por el respeto de sus propios derechos. Y sí, él dice, mi experiencia como activista por los derechos humanos comenzó cuando tenía 6 años. Con lágrimas le dije a mi madre, quiero ir a la escuela. Mi madre me limpió las lágrimas, se decidió y buscó la escuela. Encontró una escuela que estuvo dispuesta a aceptarlo, después de, como muchas personas lo han vivido, recorrer escuelas. En su primer día de clases, como les platicaba, lo pusieron en la parte de atrás del aula. Y él comenta, era evidente que esperaban poco de mí. Sorprendí a la profesora al escribir mi nombre solo, algo que la mayoría de mis compañeros no podía hacer. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la maestra al ver que podía aprender tanto o más rápido que los demás. Nació y vivió los primeros 9 años en Namibia, Sudáfrica. Y la vida para un chico en silla de ruedas ahí es extremadamente limitada, como en una gran parte del mundo. Hasta peligrosas, te diría, porque no tienen la infraestructura. No tienen de movilidad. No, y están en pobreza, hay hambre, Exacto. no hay vacunas, están todas las enfermedades condensadas en esas regiones del mundo. De acuerdo con la ONU, incluso entre un 90% y 98% de los menores con discapacidad en esa región de Sudáfrica carecen de la oportunidad de asistir a la escuela. Y Eddie lo logró, ¿no? Cuando él era joven, Ndopu, así se pronuncia su apellido, Ndopu, quiso ser artista. Es creativo, muy creativo, pero la naturaleza degenerativa de su propia enfermedad le impide poder pintar o dibujar, porque acuérdense que se va atrofiando los músculos, claro, y las manos se van volteando, no hay fuerza en los dedos, ¿no? Sin embargo, usa ese talento para diseñar un mundo que tome en cuenta a cada ser viviente. Y él dice, otra palabra para activismo es imaginación, poder vislumbrar un mundo que aún no existe.
De algún modo, siento que esa experiencia temprana en mi niñez me hizo de hecho una activista mejor, porque realmente uso mi imaginación cuando comienzo a pensar acerca de cómo podría ser el mundo para las personas que nunca han sido consideradas en las instituciones en las que nos movemos. Ahora, ¿qué quiere Eddie en esta candidatura, querida Fer? Quiere ser el alto comisionado. Nada más quiere ponerse al frente de la defensa de los derechos humanos del mundo. Del mundo. Ojalá lo logre. Ojalá lo logre, dice, porque quiere justo identificar, denunciar y pedir a los gobiernos acciones para que se erradiquen todas estas violaciones a los derechos humanos que conocemos. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la justicia, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a una orientación sexual, claro, ¿no? El derecho a vivir una vida digna aún en la discapacidad, ¿no? Y él, Eddie, cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas, dice, desde aquellas ruinas de la Segunda Guerra Mundial, habría sido inconcebible, y teniendo el antecedente de esa guerra de Hitler, donde desechaba a los que eran diferentes, donde exterminaba a los que tenían incluso otra religión o los consideraban deformes o no de sangre pura, ¿no? Bueno, pues él dice que eso era impensable cuando se creó las Naciones Unidas. Hoy, en un mundo que ha cambiado, que abre su mente a la tolerancia, no en todas partes, no en todos los rincones del mundo, no en todos los sectores, pero se ha avanzado para aceptar y vivir y entender y comprender la desigualdad, pero además trabajar por la inclusión. Entonces él dice, imagínense en esa época pensar en un joven, y él lo dice, de raza negra, gay y estar en silla de ruedas. Jamás podría haber sido considerado un candidato de alto nivel para la ONU. Y la verdad que sí es cierto, porque a pesar de todos estos llamados a la aceptación, a la tolerancia, a la no discriminación, hay muy pocos cargos de alto rango, querida Fer, en donde hay una persona en silla de ruedas, ¿no? Ya hemos avanzado y ya los vemos que están trabajando, ya los vemos en los aeropuertos que asisten con mucha amabilidad, en algunas otras empresas los contratan, pero es muy mínimo, muy lento todavía, ¿no? Entonces, él quiere luchar por eso, quiere llegar ahí y pues aunque las Naciones Unidas justamente ha impulsado y ha escrito cartas y pronunciamientos sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluso está la Convención de 2017 y 2007, él está buscando que se tome en cuenta su nombre. Hay más candidatos que sustituyan a Michelle Bachelet. Por ejemplo, está Federico Villegas Beltrán, un embajador argentino ante organismos internacionales. Está el austriaco Volker Turk, actual secretario general adjunto a cargo de la política en el gabinete de Guterres, e Iván Siminovic, representante permanente de Croacia ante la ONU. Entonces, está compitiendo con grandes defensores de derechos humanos de Latinoamérica, de Europa y de Europa Media, ¿no? Entonces, ojalá esta visión, esta lucha que de los 5 años de diagnóstico de vida a llegar a 31, ser uno de los asesores de la ONU para lograr los objetivos del milenio, pues simplemente ya es un triunfador, ¿no, Fer? Fíjate que me recordaste a Claudia Naya. Claudia Naya, que contendió para Zacatecas. Y la verdad, conoces a Claudia y es una mujer brillante, una mujer muy inteligente, una mujer que tuvo un accidente, terminó en el asunto de esta silla de ruedas. Pero ¿sabes qué pasa con estas personas? Que no se les ve la silla, no sé cómo explicarlo. Es como, ¿sí? Tú ves a Claudia Naya, no ves una silla de ruedas. Tú ves este chavo, la luminosidad en sus ojos, la inteligencia que lo caracteriza, que no ves una silla de ruedas. Ojalá pudieran contender a puestos tan importantes. Exacto, porque ellos, desde su experiencia, saben las necesidades. Y como dice, mi primer activismo fue luchar por mi propia causa, que era no a la discriminación, en ese caso desde el escolar. ¿Cómo no van a saber de discriminación? Pues si la vivieron. Exactamente, Fer. Pues en las próximas quincena de septiembre será la renovación. Michelle Bachelet ya dijo que no se queda al frente, que no buscará otro periodo. ¿No sabemos a dónde va? No sabemos a dónde va.
A ver si en esta visita a México estará por aquí el día de hoy, mañana, a ver qué platica. Ojalá. Sobre eso. Tus datos, mi querida Fabiola, ¿dónde podemos localizarte? @FabiGuarneros en Twitter, Fabiola Guarneros en Facebook y aquí los martes.